Es que Pedro, me parece súper interesante el concepto que has emitido porque es una realidad y te cuento que lo vivimos y te lo digo por experiencia, es decir, nosotros acá valoramos la información y las noticias que tienen que ver con una pugna correa son las noticias que más, por decirlo, se venden o se ven o se viralizan o se consumen. Y sí, y todo lo que tenga esta pugna es lamentable, a veces uno no quisiera, pero nos arrastra y uno también dice, pero es que hay que hacerlo, hay que hablar, porque si no, pero totalmente, ese es el marco, es un negocio, ese es un negocio. Y algunas personas lo tienen muy claro y le sacan mucho provecho. Bueno, Borrero, ¿qué pinta ahí? No sé, no sé si esto está, ¿qué pinta? ¿Pinta algo ahí el vicepresidente? ¿En la consulta? Ajá, nada. No, nada, nada como en Nada ni en el nada. gobierno. No, digamos, no. Y es una pena porque se podría explotar finalmente su figura. Eso otra vez nos lleva, ¿no es cierto?, a la incapacidad del gobierno de tener una identidad, de tener una hoja de ruta, de saber finalmente cómo tú juegas con tus voceros, con sus vocerías, con tus presencias. No, evidentemente no. Incluso yo me atrevería a decir que los mismos ministros tampoco pintan nada porque no tienen una figura presencial, ¿no? Es decir, es un gobierno sin identidad, es un gobierno Sí, sin oye, qué pena, ¿no? capacidad de proyección y de posicionamiento, y a mí me sorprende mucho finalmente, ¿no? La Yo verdad que esperaba sí, más. incluso yo el otro día comparaba un tema que de pronto a mucha gente no le gusta, pero creo que Moreno, incluso Moreno en su peor momento, tuvo a Otto Sonnenholner que algo estaba ahí generando, pero tan mal le jugó la política y quienes estuvieron por ahí serruchando el piso, que Otto salió corriendo porque la cosa estaba demasiado cochina dentro de la política. Pedro Donoso, la consulta popular al fin y al cabo es una realidad. Yo, te soy sincero, pensé que el gobierno iba a recular. Con los números, con el antecedente, con todo lo que hemos conversado, yo creía que Lazo decía, no voy con la consulta. La consulta es una realidad. ¿Qué podemos decirle a la gente, Pedro? ¿Qué podemos, yo sé que es difícil y feo dar consejos, pero ¿qué podemos esperar de una consulta popular? Lo has dicho claramente, creo también eso no cambia en absolutamente nada la realidad. Digamos, es un gran reto para el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene dos escenarios que son bastante complicados para el gobierno. Si gana y se pierde, usted me va a decir, pero está loco este señor, si gana es muy bueno para él. No, no necesariamente. Porque si la campaña gira alrededor de vender a la consulta como la causalidad mágica y la resolución mágica de los problemas, la gobernabilidad post consulta se va a afectar. La gente va a decir, nos sigue matando en las calles y usted me ofreció que la consulta iba a impedir que me maten en las calles. Todos sabemos que la consulta no va a impedir que maten a la gente en las calles, ¿no? Y si es que pierde, también se genera un desgaste mucho más profundo y veremos un 2023 con movilizaciones sociales, porque el momento en que un gobierno se debilita más, ¿verdad? La oposición, los actores sociales quieren mermar también de esa debilidad del gobierno, es natural, así Normal. funciona el poder, ¿no? ¿Qué decir a la ciudadanía? A mí me da como mucha vergüenza decirle esto a una ciudadanía que ahorita pelea por comer, por vivir y por sobrevivir, pero Imagínate. creo que es importante que lean las preguntas, que analicen las preguntas, que investiguen, ¿no es cierto? Que no se dejen llevar por cantos de sirena, que intenten buscar finalmente información, que contrasten información, ¿verdad? Es decir, si alguien les dice que vote sí, busquen que alguien les diga que vote no y comparen esas preguntas, ¿no es cierto? Me imagino que va a haber iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que nos puedan explicar cómo funcionan, etcétera. Creo que es muy difícil pedir eso a una ciudadanía que, como le digo, intenta llevar un pan a la mesa y que no le meta un tiro. No era el momento adecuado, lo que tú dices es real, la gente está más preocupada de salir con su negocio, de que no le roben, hasta dice que consulta, no me vengas a molestar con consultas. Pedro Donoso, muchísimas gracias, mi querido amigo, siempre es un placer tenerte acá, tus palabras para despedirnos. No, por favor, un abrazo, Nelson, y para servirle siempre. Gracias, nos vemos, chao, chao. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro primer invitado, Pedro Donoso, siempre con su criterio bastante técnico, que como dice por acá alguien, el dato mata el relato, y me gusta mucho porque sí, nos dejamos llevar de pasiones, y eso me incluye, porque somos así, de pasionales, pero creo que es importante siempre aterrizar, escuchar a personas que son muy objetivas, bastante centradas. Claro que no nos quita de la mente el hecho de que hemos venido con un trabajo sistemático mencionando las falencias y fallas de un gobierno que siempre hemos creído y siempre hemos querido que mejore, ¿no? ¿Cómo le dices, me quedo con esas palabras de Pedro al final, cómo le dices al ciudadano que hoy está desesperado por un plato de comida, por trabajo, cómo le dices
a ese ciudadano que vote por una consulta cuando está pensando él ya en ver cómo sobrevive y cómo llega a fin de mes. Es una consulta que, si bien no podemos adelantarnos, creería yo, como lo he dicho y lo sostengo particularmente, voy por el no. Obviamente no le iba a preguntar eso a Pedro, pero yo sí, ya fuera de la entrevista, creo que es un capricho. Creo que es un capricho, creo que el presidente lo hace por tener algo que hacer, y en este capricho de pugnas y de peleas se van a gastar, así sean los 17 o los 20 millones, en contraparte a lo que decíamos al principio. Sea lo que sea, es dinero que bien necesitaríamos en fortalecer un sistema de salud pública, un sistema de seguridad, de justicia. O sea, estamos, y me parece interesante lo de Pedro cuando menciona en datos que no siempre fue así, ¿ok? Porque a veces sí, parece que el ecuatoriano pinta muy amargado, y no es así. El ecuatoriano no pinta amargado. El ecuatoriano reacciona a lo que está viviendo, a lo que pasa, un gobierno ausente, un presidente que no despega, ¿ok? O sea, le hemos dicho a Lasso que utilice todos los recursos para el bien. Es el presidente, no lo ha querido utilizar por miedo, cobardía, lo que sea. Pero él ha tenido, no olvídese Correa, y me parece interesante el tema del clivaje. Ojalá algún día lo podamos entender.